Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Tengan todos buenas tardes. Espero que estén bien. Los que están conectados. ¿Me escuchan, cierto? Quiero saber si no... Ah, parece que yo no los escucho a ustedes. A ver, un momento. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya, yo también los escucho. Genial. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Espero Hola, que... profe. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar, que estén con un poquito de energía renovada para ya las últimas rectas que se nos vienen en el ramo en cuanto a prácticos, controles y materia. Vamos a ver. Un mes, exactamente. Es un mes lo que queda de clases. Para bien o para mal. Vamos a ver. Hoy toca Entonces, práctico. no, el práctico va a ser el día jueves. Así Ay, que hoy día terminamos la materia de Matplotlib, que es muy poquita, y después tenemos ejercicios. bueno. Ok, entonces, vamos para acá. Perfecto. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de mirar algo de la materia que vimos las últimas clases, si han podido repasar. No sé si tendrán alguna duda al respecto. ¿Alguna consulta? Vamos a ver. Perfecto. Bueno, siendo así, vamos a revisar lo que nos queda de materia y luego pasamos a los ejercicios. Entonces, lo que vimos en la última clase fueron, bueno, montones de tipos de gráficos distintos y cómo poder manejarlos entre ellos. Así que vamos a terminar de ver los últimos gráficos que nos quedan por mostrar algunos de los múltiples tipos de gráficos que permite Matplotlib. Y después vamos a tratar de cerrar el tema con algunas conclusiones sobre lo que hemos visto en cuanto a materia. Vamos a ver entonces. Ver. Perfecto. Esto yo creo que es mejor que lo muestre así simplemente. Bueno, otro de los tipos de gráficos que está disponible en las bibliotecas Matplotlib es el gráfico de barras, ¿ya? Que es el gráfico de barras que ustedes conocen de toda la vida. De hecho, probablemente si les muestro un ejemplo lo verán con mayor claridad, ¿cierto? Típico gráfico de barras, donde cada una de las posiciones del eje X representa, puede ser un valor numérico, puede ser una etiqueta, puede representar distintas cosas, y el eje Y, en este caso, representaría alguna magnitud asociado con ese valor numérico, con esa etiqueta que hayamos puesto, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, la pregunta acá es cómo nosotros con Matplotlib podemos generar gráficos de este estilo. Para probar gráficos de este estilo, lo primero que tenemos que tener son datos. Entonces vamos a ver cómo podemos generar algunos datos que sean interesantes de graficar. ¿Ya? Entonces, por supuesto, para el tema de gráficos tenemos que agregar, como ya hemos visto, las bibliotecas de Matplotlib. En este caso, con el comando plt para, ¿cómo se llama? El tema del gráfico en sí. Y lo que vamos a hacer acá es agregar algunas funcionalidades de una biblioteca de la cual ya hemos hablado antes, que es NumPy, ¿cierto? Una de ellas va a ser el arrange, que si ustedes recuerdan de las clases que vimos anteriormente, es igual que range, pero con la diferencia que además nos permite trabajar con rangos numéricos decimales. Es decir, el step entre el inicio y el fin del número puede ser un decimal. A diferencia del range que viene en Python, que el salto solamente podía ser un número entero. Y además vamos a agregar otra función que también viene incluida en las bibliotecas de NumPy, que es la función randint.
que es para Profe, trabajar con disculpe, números... ¿Perdón? ¿podría explicar lo que dijo anterior? O sea, lo anterior a lo que está diciendo ahora, por favor. Claro que sí. Dame un segundo, eh, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Entonces, nosotros antes habíamos visto un tipo de dato que era el tipo de dato range, que funcionaba de la siguiente manera, ¿cierto? Tú ponías un inicio, en términos numéricos, un término, por ejemplo, 15, y un step, ¿cierto? Un paso para ir avanzando de número en número, por ejemplo, de 2 en 2. Y esto, por supuesto, es un tipo de dato, entonces tú lo puedes asignar a una variable. Entonces, si esto lo pasamos a lista, vamos a ver que lo que estoy haciendo acá es mostrar todos los números desde el 0 al 15, sin incluir el 15, por supuesto, y avanzando de 2 en 2. ¿Cierto? Ese es el range que nosotros vimos en Python anteriormente. Ahora, ¿cuál es la limitación de esta función? ¿Cierto? Es la siguiente. Si nosotros quisiéramos hacer un rango de números, por ejemplo, entre 0 y 15, pero con paso 0,1, esto nos va a tirar error, porque no podemos trabajar con números flotantes acá. ¿Ya? Entonces, la biblioteca NumPy, que es una biblioteca que hizo otro grupo de programadores distinto a los que creó el lenguaje Python, implementó otra función que se parece mucho a range, pero que tiene un poco más de versatilidad. Entonces vamos a tratar de ocuparla para términos de ejemplo. Vamos a crear una variable x que tiene que va a llenarse con un arange ahora, ¿ok? ¿Cómo funciona arange? De la misma manera que el range de Python, es decir, ponemos un número de inicio, un número de término y un step, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos esto y luego mostramos el contenido de la variable x, vamos a ver que acá está el listado de números desde el 0 al 15, sin incluir el 15, con paso, en este caso, de 2 en 2. Por lo tanto, el resultado, tanto con range como con arange, hasta este punto, es igual. Vamos a ver cuál es la gran ventaja de utilizar arange en este caso. Entonces, vamos a crear otro rango de números, que es entre 0 y 15, pero ahora con paso de 0,1 a 0,1. Y en este caso no lanzó error porque efectivamente esta función incluida en las bibliotecas de NumPy puede generar rangos de números con pasos decimales. Entonces, si nosotros mostramos por pantalla la variable x, ahora vamos a ver todos los números que están entre el 0 y el 15 sin incluir con pasos 0,1. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro ahí qué es lo que hace arrange? Sí, sí, sí. Igual es raro porque no le pone el 0 a los números enteros. ¿A qué te Le refieres pone con que 11, no le pone 11 punto nada. O 10 punto nada, 9 11? punto nada. Ah, eso. Sí, bueno, otra anotación. Tú puedes poner 10.0 o puedes poner 10 puntos. Y son dos formas de representar. Si tú pones 10 punto nada, Python supone que estás poniendo punto Claro. cero. Es una forma más, comilla, más abreviada. En verdad te estás ahorrando un dígito. Pero es una forma abreviada de poner un número como flotante. Porque si tú pones un 10 solamente, Python lo pone como entero. Entonces, para que lo lea como flotante, tú puedes poner simplemente 10 puntos o 10.0, como te sea más cómodo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, lo único interesante de esa anotación es que está poniendo el número 8 como un flotante. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Perfecto. A ver, no sé si hay dudas por acá. Ya, acá su compañera tenía una duda que la tenía anotada, así que apenas la encuentre, me avisa. Entonces, ya habíamos dicho. Dice que. ¿Qué pasó acá? Que ya no. Ya no, gracias. De nada. No sé qué hice, pero bueno. Entonces, dijimos que la lógica para crear gráficos era la siguiente. Nosotros creábamos una figura y dentro de esa figura nosotros mostrábamos algún gráfico. Nuestra figura se iba a transformar en nuestra hoja de papel, en donde nosotros íbamos a dibujar algún gráfico.
Anteriormente habíamos visto que podíamos dibujar los típicos gráficos bidimensionales con un eje Y y un eje X, ¿cierto? O incluso teníamos la posibilidad de dibujar un gráfico de tortas, por ejemplo, ¿ya? La idea con el gráfico de barras es exactamente la misma. Partimos con una figura, esa figura la podemos agregar a un subplot, recordando el concepto de subplot, que era esta idea de que nosotros podíamos agregar varios gráficos, dibujar varios gráficos distintos en una misma hoja, en una misma figura. Entonces lo que está diciendo acá simplemente es con notación de subplot, que estoy agregando una figura que tiene una fila, una columna, y es la posición 1. Como es una fila y una columna, bueno, por supuesto que es solo una figura en este caso, o sea, un gráfico, ¿ya? Y como es la posición 1, estamos refiriéndonos al gráfico que estamos poniendo en esa fila y en esa columna, que en este caso es solo una, ¿ya? Por lo tanto, utilizando esta variable con la cual nosotros tenemos acceso a ese gráfico, podemos agregar el gráfico correspondiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte al crear el gráfico? Vamos a ver primero cómo vamos a crear los datos, antes de irnos al gráfico propiamente tal. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un conjunto de números que sean aleatorios, ¿ya? Y es para eso que vamos a utilizar la biblioteca de NumPy que genera números aleatorios, que es randint, ¿ya? Entonces, para eso primero creamos un rango de números entre 0 y 10, sin incluir el 10, ¿ya? Con paso de 1 en 1. Y luego, a la función randint, ¿ya? Le decimos, genérame números aleatorios entre el 0 y el 50 y que esos números sean 10 en total. Me explico. Vamos también a agregar import numpy.random as rd, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a crear acá el rango de números entre 0 y 10, por lo tanto solamente tengo que poner 10 acá, y esto me genera una lista que es la que aparece acá, todos los números consecutivos entre el 0 y el 10 sin incluir el 10, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace randint? Hace lo siguiente. Si yo lo ejecuto así tal cual, perdón, 1, 10, perdón. Ahí. Lo que estamos diciendo a través de esta ejecución es que vamos a generar un número aleatorio entero entre el 0 y el 10. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto varias veces esta función, fíjense que genera números aleatorios, en este caso. ¿Ya? ¿Sí? Que siempre se mantiene entre el rango de 0 a 10. Ahora, también podemos decirle que me genere una cierta cantidad de números, ¿ya? En este caso vamos a decirle que por cada número de la lista me genere un número, por cada número de la lista X, me genere un número entre el 0 y el 50. Entonces fíjense que esto retorna, en este caso, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Perdón. Perdón, no es la lista lo que se le entrega, por supuesto. Me rectifico, volvamos para atrás. En el caso de la función randint, tiene 3 entradas. La primera es el número de inicio desde el cual parto generando números aleatorios. La segunda entrada es el número con el cual finalizo los números aleatorios, es decir, estoy creando números entre el 0 y el 50, y por supuesto la tercera entrada es un número fijo. Con este yo le digo cuántos números aleatorios entre 0 y 50 quiero. ¿Ya? En este caso son 10, porque le estoy indicando con un número fijo cuántos números aleatorios quiero. Y ahí sí funciona, por supuesto. Entonces, fíjense que se generaron 10 números aleatorios entre el 0 y el 50. Si yo vuelvo a ejecutar esta función,
se vuelven a generar otros 10 números aleatorios. Si yo la vuelvo a ejecutar, se generan otros 10 números aleatorios y así. ¿Ok? Por lo tanto, si vamos acá al código, lo que estamos haciendo acá con la función randint es generar números que van entre el 0 y el 50 y la cantidad de números aleatorios que se genera en este caso son los que estén el número contenido en la variable num, que en este caso son 10. Por lo tanto, se van a generar 10, una lista de 10 números aleatorios entre 0 y 50. Y esta lista, el resultado de esta lista se va a almacenar en la variable YA. Y por supuesto, estos otros 10 números aleatorios que aparecen acá se van a guardar en la variable YB. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de esta manera, ya tenemos nuestros datos, ¿cierto? Tenemos qué es lo que va a ir en el eje X, que son números entre el 0 y el 10, y en el eje Y van a ir estos números aleatorios que se han generado por la ejecución de esta función y esta función de acá. Por lo tanto, ya tenemos nuestros números. Por lo tanto, fíjense que al ejecutar la función para graficar gráficos de barras, que es la función var, ¿ya? Funciona de manera muy parecida a lo que ustedes vieron en la función plot, es decir, va el eje X, los datos del eje X primero, y luego van los datos del eje Y, ¿ok? Por lo tanto, en la primera ejecución de esta función, vamos a crear un gráfico que contiene estos datos en el eje X, que son los números del 0 al 10, y en el eje Y va a crearse una barra cuyo tamaño es lo que esté contenido en cada una de las posiciones de la lista YA. De hecho, si nosotros comentamos todo el resto, solamente para que puedan verlo. Perfecto. Entonces, fíjense que en cada posición, vamos a ver si lo podemos acercar un poco esto, todavía más claro. En cada posición, de hecho, dame un segundo. Vamos a vamos a ver si lo podemos generar como una ventana externa. Perfecto, mucho mejor. Ahora sí. Entonces, fíjense que al yo ejecutar los números aleatorios y graficarlos con la función var, en el eje X aparecen los números del 0 al 9, o sea, del 0 al 10 sin incluir el 10, ¿ya? Y cada uno de estos números tiene asociado un valor en el eje Y dado por el resultado de la ejecución de la función randint. Entonces, fíjense que ninguno de estos números supera el número 50, porque fue el rango que le dimos, desde 0 hasta 50. ¿Ok? Entonces, bueno, si nosotros inmediatamente abajo simplemente graficáramos encima de esta manera los valores dados por la lista de números YB, lo que pasaría es que lo que está en este eje, o sea, en esta lista de números, se superpondría con lo que ya graficamos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Esto se vería algo como esto de acá. Fíjense cómo las barras de ambos gráficos se superponen. Depende de la aplicación que estés haciendo, a lo mejor es algo que tú deseas hacer, que gráficos de barra distintos se superpongan uno con otro, ¿ya? Pero en este caso queremos un funcionamiento distinto. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es desplazar levemente uno de los gráficos para que no se superpongan, ¿ok? Vi que había una consulta, al parecer. Qué incómodo cómo lo grafica. ¿A qué te refieres, Cristóbal? Pero, profe, en caso, por ejemplo, el verde claro, si es menor al verde oscuro, no se No se notaría, va a ver, ¿verdad? no se Claro. notaría, exactamente. Eso Por no eso te sería tan digo, incómodo. sí, por supuesto, o sea, si tú lo graficas uno, ¿cómo se llama? Encima del otro, corres el riesgo de que uno de los gráficos tape al otro. Por eso te digo, puede haber alguna aplicación en donde tú quieras eso,
pero depende de ti. ¿Ya? Claro. Entonces, vamos a pasar a explicar ahora, antes de ver cómo poder desacoplar estos gráficos, vamos a explicar el siguiente parámetro, que aparece acá representado con la variable CEP, ¿ya? El gráfico de barras tiene tres entradas. Ya vimos el eje X, los datos del eje X, el eje Y, los datos del eje Y, y tiene un tercer dato que es cuánto es el ancho de la barra. ¿Ok? Este valor va entre 0 y 1. Vamos a ver qué significa que tenga valor 1. Miren. Si tiene valor 1, quiere decir que cada posición del eje X va a ocupar la totalidad del ancho disponible para esa barra. ¿Ok? Vamos a tratar de, si a lo mejor pongo las etiquetas, queda un poquito más claro esto. Miren. Deberían estar todas las etiquetas acá. Ahí. Un segundo. Claro. Ahí. Ahora sí. Ya. Entonces, fíjense que acá están las etiquetas de cada uno de los valores del eje X. Y esto está, no sé por qué lo pusieron desde 1 hasta... Vamos a ponerlo tal cual con los valores. Ahora sí. Ok. Entonces, fíjense que en el eje X tenemos las siguientes etiquetas para cada una de las posiciones del eje X. Entonces, en esta posición tenemos el valor 0, ¿ok? En esta posición de acá tenemos el valor 1. Por supuesto, entre el 0 y el 1 hay un espacio físico en el eje X que tiene un valor, ¿ya? Cuando tú dices que la tercera posición de la función var es igual a 1, le estás diciendo al ancho de la barra que ocupe todo el espacio disponible, ¿ok? Que separa una etiqueta de la otra. Entonces, fíjense que en este caso la etiqueta queda en la posición de al medio y ocupa todo el espacio que tiene disponible a la derecha y todo el espacio que tiene disponible, o sea, pero a la izquierda y a la derecha. ¿Hasta qué punto? Hasta que topa con la siguiente barra. Si nosotros, por ejemplo, le damos un valor de 0,5, eso quiere decir que va a utilizar la mitad del espacio que tiene disponible. Entonces, fíjense que entre cada par de barras queda ese tamaño de espacio, porque es la mitad menos desde esta etiqueta y la mitad menos desde esta otra etiqueta también. ¿Ok? Por lo tanto, si por ejemplo nosotros le pusiéramos un valor 0 a esto, simplemente debería ser una raya. O no mostrarse, de hecho. Vamos a poner un valor pequeño para que se alcance a notar. Ahí está. Por ejemplo, en este caso le pusimos 0,01. Entonces, fíjense que el ancho de las líneas es muy pequeño porque es la proporción del ancho total la que estamos indicando. ¿Ok? Perfecto. Entonces, volvamos al valor inicial, que es 0,3. Perfecto. Ahora, de hecho, vamos a dejar todo como estaba anteriormente. Ahí. Entonces, miren, lo que queremos hacer, dijimos, era desacoplar los gráficos. ¿Ok? Desacoplar el gráfico que tiene valores YA del que tiene valores YB. Por lo tanto, no puedo poner en el eje X los mismos valores que puse en este gráfico con este gráfico, porque si no, pasa lo que vimos recién, que se superponen ambos gráficos. Por lo tanto, para cada valor de X debería desplazarlo un poco. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que vamos a desplazar ese gráfico? Vamos a desplazarlo un ancho de la barra. Y eso es lo que aparece acá. Cada valor de X se le suma el ancho de la barra para que quede inmediatamente después pegado a la barra que nosotros creamos en el gráfico anterior. Y es por eso que se produce este efecto de acá.
Si nosotros no hubiéramos puesto esa suma, esta barra de acá hubiera quedado encima de esta de acá. Entonces tomamos esta barra y la movimos un ancho para ponerla ahora en esta posición. ¿Ok? Por lo tanto, ahora las barras quedan inmediatamente una al lado de otra pegadas. De hecho, podríamos incluso separarlas un poco más, podríamos ponerle incluso más 0,1 y vamos a ver que se despegan un poco más incluso, como aparece acá. ¿Ven? Entonces se despegan un poquito más una barra de la otra. ¿Ok? Pero los parámetros son los mismos. Les damos valores en el eje X, les damos algunos valores en el eje Y, que son los que nosotros calculamos como de manera aleatoria, y le indicamos el ancho. Por supuesto, los parámetros de color indican qué color va a tener cada uno de los gráficos. ¿Ok? Para los parámetros que salen acá, nosotros podemos setear tanto la posición de cada una de las etiquetas para el eje X. Existe una función equivalente para el eje Y, por supuesto, que es YTix. Y además, podemos no solo setear la posición, sino que también qué es lo que vamos a poner como etiqueta en cada una de las posiciones del eje X. Que en este caso lo utilizamos con la función setXTickLabels, ¿ya? Que lo que hace es darle un nombre a cada una de las posiciones, una etiqueta a cada una de las posiciones del eje X. En este caso, la etiqueta que le estamos poniendo a cada posición son números que van entre el 1 hasta el 11 sin incluir el 11. Y es por eso que si nosotros ejecutamos esto ahora, en vez de poner 0, 1, 2, bla, 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 pone los valores 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Dentro de las etiquetas nosotros podemos poner un montón de cosas. Por ejemplo, podríamos poner incluso... podríamos poner nombres, qué sé yo, A, B, C, D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que está ahí. 1, 2, 3, 6, 9, 10. Y si ejecutamos esto, fíjense que ahora las etiquetas, porque fíjense, lo que hace XTickLabels es ponerle una etiqueta a cada punto del eje X, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, lo que estamos haciendo es ponerle etiqueta, no sé si puedo hacer suma acá, creo que no. No. Estamos poniendo etiquetas a cada una de las posiciones del eje X, que en este caso, en vez de poner números, pusimos letras, ¿ok? Por lo tanto, con la función xtick ponemos cuál es la posición de cada una de las etiquetas y acá definimos cuáles son las etiquetas que queremos poner. Y por supuesto el comando show para mostrar el gráfico, ¿ok? Hasta acá, con gráficos de barras, ¿hay alguna consulta? ¿Quedó más o menos claro cómo se crean? Sí. Profe, Cuéntame. ¿cómo puedo poner la etiqueta entre las dos líneas? Entre las dos líneas. Algo así. Vamos a ver. Creo que lo hice bien. Ahí sí. ¿No? Ahora sí. Ahí quedó, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ok. Pero ¿te fijaste en lo que hizo, no? Vamos a explicarlo para Sí, el sí. resto. Lo que No, no, ya dije entendí. es... Ya, perfecto. Igual lo voy a explicar para el resto por si acaso. Lo que hice, recuerden, setXticks lo que hace es indicar en qué posición voy a poner cada etiqueta. Entonces lo que estoy diciendo es, ponla en las posiciones que aparecen en esta variable, que es una lista que tiene valores entre el 0 y el 1, pero a cada uno de esos valores, súmale el ancho de la barra, ¿cierto? Pero como ahora quiero ponerla al medio, súmale la mitad del ancho de la barra. Si yo no le sumara nada, ¿cierto? Esto quedaría en la primera barra, acá. Entonces, todo esto es el ancho de la barra. Entonces, tengo que sumarle
medio ancho a cada etiqueta para que quede justo ahí. ¿Sí? Entonces, si lo hago así, queda justo al medio. Ahí. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros hasta este punto? No sé si hay alguna duda acá en el chat. Creo que no. Vamos bien entonces, supongo. Ya, y finalmente vamos a terminar con, insisto, existen muchísimos tipos de gráficos disponibles en Matplotlib, pero el último dentro de los populares, ¿cierto? Sería el gráfico de tipo histograma, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para crear un histograma, vamos a crear nuevamente un set de datos aleatorios y vamos a crear el histograma para ello, ¿ok? Entonces, nuevamente, vamos a utilizar desde la biblioteca NumPy Random, vamos a utilizar una función para crear números aleatorios, ¿ya? A diferencia del caso anterior, en donde nosotros creábamos números aleatorios enteros, en este caso vamos a crear números aleatorios flotantes, ¿ok? Con número decimal. Por lo tanto, para este caso vamos a utilizar la función randn. ¿Qué es lo que hace la función randn? Es crear números aleatorios a partir de la distribución normal. Pregunta, ¿hay alguno de ustedes acá que no conozca la distribución normal? Para que la pueda explicar con más detalle. Por acá dicen que alguien. Antes hay una pregunta. Profe, ¿el AX1 era una variable que inventaba usted? Entre comillas, lo que pasa es que, a ver, sí, vamos a explicarlo eso, el tema de las variables que aparecen acá. Ya, vamos a explicar también la distribución normal, porque ya me quedó claro que hay consultas sobre eso. En el intertanto, escríbanme en el chat si no recuerdan qué es la distribución normal o si no conocen para nada el concepto. ¿Ya? Entonces, por mientras, ¿ya? Explico esto. La idea es la siguiente. Vamos a ver si puedo anotar acá. Vamos a ver, ya. Entonces, mira. Cuando tú dibujas un gráfico, tú lo que haces es lo siguiente. Tú tienes, imagínate tu hoja de papel, ¿ya? Y luego, en tu hoja de papel, pintas un gráfico, ¿ya? Este gráfico de acá. Entonces, bueno, por supuesto, en este caso no estamos en una hoja de papel, estamos en un lenguaje de programación programando un computador. Por lo tanto, tenemos que referirnos a la hoja de papel y al gráfico de alguna manera. ¿Cuál es la forma de referirnos a esa hoja de papel y a ese gráfico? Es a través de variables, ¿ok? Entonces, la función que está acá, lo que hace es darte una hoja de papel, ¿ok? Y esa hoja de papel queda almacenada en esta variable. Por lo tanto, utilizando esta variable que está acá, tienes acceso a tu hoja de papel. ¿Ok? Hasta ahí, bien. Ahora, dentro de la hoja de papel, quieres agregar un gráfico, quieres pintar un gráfico. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos acá. Le indicamos a esta hoja de papel que le agregue un gráfico. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. En esta hoja de papel voy a agregar un gráfico. Por lo tanto, velo como que te deja el espacio listo para que tú vayas a poner el gráfico. Para acceder al gráfico que tú vas a crear, por supuesto, esto queda almacenado en una variable, porque, insisto, estamos en un lenguaje de programación, la única forma de acceder a los distintos elementos es a través de variables. Por lo tanto, esta variable de acá va a ser la que tiene acceso al gráfico. ¿Ok? Por lo tanto, la hoja de papel, como les dije, es fig y el gráfico es una variable, en este caso sería x1. Y ahora, a partir de esta variable, empiezas a pintar el gráfico. ¿Ya? Y es por eso que, a ver, vamos a borrar acá.
acá lo que estamos diciendo es que en el sector que tienes dedicado para pintar el gráfico, voy a pintar un gráfico de barras. ¿Con qué valores? Con estos valores en el eje X, con estos valores en el eje Y, con este ancho de cada una de las barras y con este color, por supuesto. ¿Ya? Lo mismo acá. En el mismo gráfico, fíjate, estamos utilizando la misma variable, AX1. En el mismo gráfico voy a pintar otro gráfico de barras que tiene estos valores en el eje X, que fíjate que lo que se hace acá es sumarles, se desplazan un poquito cada uno de los valores. Estos valores en el eje X, estos valores en el eje Y, este ancho de barra y este color. ¿Sí? Ahora, después de haberlos pintado, ¿ya? Pintar las barras, ¿cierto? Tú puedes indicar opciones adicionales respecto al gráfico que estás pintando. Por ejemplo, ¿en qué posición quiero poner en el gráfico cada una de las etiquetas del eje X? ¿En qué posición quiero poner las etiquetas del eje Y? ¿Qué nombres le quiero poner a cada una de esas etiquetas? ¿Quieres que tenga alguna leyenda que explique qué significa cada gráfico? En fin, todas esas opciones las agregas siempre referenciando a la variable que está asociada con ese gráfico. ¿Ok? Entonces, insisto, y esto va a ser uno de los grandes resúmenes de esta materia, yo no espero que ustedes se sepan estas funciones de memoria, ¿ya? Porque yo no me las sé de memoria. ¿Ok? Lo que tienen que saber es, a ver, si yo, por ejemplo, le quiero cambiar el color al gráfico, por supuesto que tiene que ser algo que modifique el gráfico, la variable que está asociada al gráfico. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Buscar cuál es la función asociada al gráfico que hace el cambio de color, por ejemplo. ¿Ya? Si yo quiero poner, qué sé yo, cambiar la línea del gráfico, si estoy haciendo un gráfico bidimensional, esa modificación debería ir asociada nuevamente a la variable asociada al gráfico. Por lo tanto, mi único trabajo debería ser preguntar, buscar cuál es la función que hace esa modificación. ¿Ya? Entonces, insisto, no es la idea que ustedes memoricen todas y cada una de las funciones que estamos viendo acá. Y de hecho, pero no quiero seguir adelantando esa parte porque va a ser probablemente el gran resumen de acá de Matplotlib. Pero espero que haya quedado un poco más claro ese concepto. Vamos a ver acá en el chat. A ver, vamos. Ya, creo que ya expliqué con eso las variables. Profe, que era el set, el ancho de la barra, como, bueno, como bien contestó tu compañera Constanza. Me suena, dicen, debería, pero no conozco lo que... Ya, ok, no tengo la mínima idea de lo que es. Ya, perfecto. Hay de todo. A ver, vamos a ver cómo lo puedo explicar de manera sencilla, considerando que, por supuesto, yo no soy profesor de matemáticas. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo. A ver, imaginemos la siguiente situación. Nosotros vamos a tomar datos del curso. ¿Qué dato va a ser este? Va a ser el nombre de cada uno de ustedes y la altura, que vamos a llamar h. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo me pongo a pasar lista, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu nombre? Tanto. ¿Y cuál es tu altura? ¿Qué sé yo? 1,65 m. Siguiente, ¿cuál es tu nombre? Tanto. ¿Cuánto es tu estatura? 1,72 m. ¿Cuál es tu nombre? Tanto. ¿Cuál es tu estatura? 1,50 m. En fin. Lo más probable es que si nosotros hacemos un gráfico de cómo se comportan las estaturas, vamos a ver algo de este estilo. Por supuesto, esto acá va a haber un promedio de estatura, ¿cierto? Si nosotros sacamos el promedio, imagínense que el promedio es más o menos, ¿cuánto es un buen promedio? 1,6 metros, ¿será o no? Ese debería ser un promedio 1,70. de los chilenos, ¿no?
Más o menos, ¿cierto? Unos 6. Suena razonable. Ya, entonces, si nosotros graficáramos los valores que yo tomé como datos acá, estos de acá, vamos a ver algo, muy probablemente algo de este estilo. Van a ver muchos de ustedes que van a estar muy cerca del promedio. ¿Ok? Muchos datos van a estar por acá. Muchas de las mediciones. Pero algunos de ustedes van a ser muy pequeñitos, ¿cierto? Y algunos de ustedes van a ser muy altos. ¿Ya? Esta distribución que ustedes ven acá es lo que también se le conoce como el nombre de campana de Gauss. ¿Ya? O distribución normal. ¿Por qué se llama distribución normal? Porque aparece muy comúnmente en la naturaleza. Si yo, por ejemplo, cada vez que ustedes hacen un control, yo hiciera un gráfico de cuáles son sus notas, imagínense que el promedio fuera 60, por ejemplo, para un control, y yo las graficara, muchos de ustedes estarían alrededor de este promedio 60, ¿ya? Tendrían notas por acá alrededor del 60, ¿ya? Pero habría algunos de ustedes que tendrían notas muy altas y algunos de ustedes que tendrían notas, por supuesto, un poquito bajas, ¿ya? Este patrón que ustedes ven acá se repite, pero muchísimo, muchísimo. Es tan notorio esto que la cantidad de aplicaciones que tiene la distribución normal y en la cantidad de sucesos naturales y algunos incluso no tan naturales que calza este modelo es muchísima y probablemente van a estudiarlo con mucho más detalle el que les estoy explicando acá de manera muy introductoria en sus ramos de matemática, incluso de física correspondiente, ¿ya? Pero fíjense que a pesar de que se acerca mucho el cómo se distribuyen ustedes a esta curva, yo no escogí, yo no dije, Pedrito, sácate tal nota, Juanito, sácate tal nota, María, sácate tal nota. Yo no les exigí a ustedes que se sacaran una cierta nota para que se produjera este efecto. Esto se produce de manera natural y aleatoria, ¿ya? Por lo tanto, esto de acá es lo que se llama un proceso aleatorio. Se produce de manera totalmente al azar. ¿Ok? Hasta este punto, quiero que entendamos primero que la distribución normal es algo que se produce de manera azarosa. Y segundo, ¿cómo se llama? Calza con muchas de las situaciones que nosotros podemos encontrar en la vida diaria. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos hacer un histograma. Vuelvo a hacer una nueva pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un histograma? Vamos a ver acá, revisar el chat. ¿Por qué no me enseñó esto antes de la PSU? Es una buena pregunta. Yo también hubiera deseado que me hubieran enseñado estos conceptos antes de la PSU. Porque yo di PSU por si acaso. Probablemente sí lo ve así. Este es el gráfico, miren. Este es el gráfico que aparece acá. Dicen que no por acá. Ok, la verdad el histograma tampoco. No hay problema, para eso estamos. Si por algo uno tiene que enseñar acá. Entonces vamos a explicar el concepto de histograma antes de mostrarles cómo se grafica uno, ¿ya? La idea es la siguiente, volvamos al tema de las alturas, ¿cierto? Acá están ustedes, sus nombres y sus alturas, ¿ok? Entonces, si yo los graficara así, miren, probablemente cada uno de ustedes va a tener, qué sé yo, 1,6112, 1,587, 1,824, ¿ya? Entonces, si yo graficara estos puntos, ¿ya? O sea, algo así, sería, yo pusiera punto 1 tiene tal altura. No, miento.
Si yo lo graficara de la siguiente manera, tendría que poner alturas, por ejemplo, desde 1,4 hasta 2 metros, qué sé yo. No sé cuál de ustedes será el más alto del curso, ni cuánto mide. No sé si hay alguien tampoco más bajo de 1,4 metros, por favor no se ofendan. Entonces, y pregunto, ¿cuántos de ustedes miden 1,4001, ¿cierto? Probablemente no va a haber ninguno. Si 1,4002 no va a haber ninguno, 1,4003 no va a haber ninguno. De repente, por ejemplo, en 1,5192 va a haber uno, ¿ya? Entonces, ahí va a haber un dato. Y después 0, 0, 0, 0, un dato, 0, 0, 0, 0, un dato, y van a aparecer puntos simplemente en cada una de las alturas que nosotros medimos, ¿ya? Este gráfico, tal cual como sale acá, la verdad que no entrega mucha información, solo me indica qué altura tiene cada uno de ustedes y probablemente eso se vea de manera más clara en una tabla como la que mostramos acá, indicando que esta persona tiene cierta altura, esta persona tiene cierta altura, en vez de mostrarlo de esta manera. Lo que sí puede ser interesante, vi que hay una consulta, voy a revisarla en un momento. Termino la idea. Lo que sí puede ser interesante es preguntar, ¿cuántas personas miden entre 1,4 metros y 1,45 metros, por ejemplo? ¿Cuántas personas miden entre 1,45 y 1,5 metros? ¿Cuántas personas miden entre 1,5 y 1,55 metros? Entonces lo que vamos a ver acá son rangos, ¿ya? Entonces, vamos a tener el primer rango que vamos a llamarlo, qué sé yo, así, 1, vamos a ponerle números por mientras y después vamos a darle una glosa a cada uno de estos números, ¿ya? Entonces, el 1 representa entre 1,4 a 1,45. Entonces voy a contar cuántas personas hay en ese rango. Entonces puede que haya una persona en este caso, en ese rango. Después, ¿cuántos hay entre 1,45 y 1,5? A lo mejor hay, qué sé yo, 2 personas. Y las cuento. Acá hay 2 personas, ¿ya? Después, ¿cuántos hay entre 1,5 m y 1,55? Acá ya hay a lo mejor más personas, hay 5 personas, ¿ya? Por acá. ¿Te fijas? Entonces, hablar de rangos, en algunos casos, nos puede entregar más información que hablar de las mediciones puntuales, ¿ya? Porque de esta manera, yo al ver el rango numérico, yo puedo aglomerar, juntar datos que son relativamente similares en vez de separarlos totalmente, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama un histograma. El conteo de un conjunto de mediciones que cumplen con un cierto criterio o un cierto rango, ¿ok? Entonces, en el caso de las alturas pueden ser rangos de alturas como los que vimos recién, entre 1,45 m y 1,5 m. Si estamos hablando, por ejemplo, de notas, sería contar cuántos alumnos se han sacado entre un 45 y un 50. ¿Cuántos alumnos se han sacado entre un 50 y un 55? ¿Cuántos alumnos? Es decir, cuento cuántas de las mediciones que yo tomé caen dentro de ese rango. ¿Ok? Y eso, por supuesto, me puede dar muchísima más información. ¿Cómo armo yo los rangos de números? Depende de qué tipo de información necesite mostrar. Puede haber casos en los que yo necesite mostrar rangos puntuales, porque yo tengo una gran cantidad de mediciones, o a lo mejor necesito rangos más grandes. A lo mejor para alguna presentación en particular yo necesito saber solamente cuántos reprobaron y cuántos aprobaron, y los cuento todos juntos como 2 grupos separados, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un histograma. Simplemente el conteo de datos similares bajo un cierto criterio. No sé si quedó claro hasta ahí. Efectivamente, ese conteo de números, como dice Catalina, es lo que se llama la frecuencia de los datos. ¿Ok? Ahora, se llama frecuencia si cumplen un cierto criterio. Puede ser un rango numérico o puede ser, a lo mejor, por ejemplo,
¿cuántas frutas hay de color rojo? ¿Cuántas frutas hay de color amarillo? Y las cuento. Eso también es una frecuencia de datos, porque cuento cuántas veces ocurre un cierto color para las frutas. O sea, insisto, tienen que cumplir con el criterio que nosotros pongamos. Puede ser un rango numérico, puede ser una característica o lo que nosotros estimemos. ¿Ya? Díganme si quedó claro hasta acá, porque si no está claro que es un histograma, no puedo explicar cómo graficarlo. Por tema obvio. ¿Van bien? Maravilloso. Clarísimo, maravilloso. Me alegra, chicos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para explicar conceptos matemáticos que normalmente no explico. Entonces, por eso les digo, si a lo mejor no lo he hecho muy claro, díganmelo, lo hacemos de nuevo, no hay problema. Clarísimo, súper bien, ya, súper, me alegro. Ya. Entonces ahora que vimos que es un histograma y que vimos que es una distribución normal de datos, vamos a ver cómo podemos representar un histograma de una distribución normal de datos. Entonces, dijimos que lo que vamos a graficar son números flotantes. Entonces, el ejemplo que estamos poniendo acá es un gráfico del histograma de puntajes que se sacaron en una prueba de IQ, de coeficiente intelectual. Es un ejemplo solamente para ponerlo un poquito en contexto y que no sea tan abstracto todo el tema. ¿Ya? Entonces, miren, dado que no todos ustedes conocen qué es lo que es la distribución normal, voy a esperar que tengan un acto de fe conmigo en esta parte, ¿ya? Porque si no vamos a entrar en temas demasiado matemáticos. La idea es la siguiente. Normalmente una distribución, y muchas distribuciones de probabilidad, tienen dos parámetros principales, ¿ya? Uno, que es el promedio, ¿ya? La media, que se llama, y el otro que es la desviación estándar. Probablemente han escuchado y utilizado esos conceptos en más de una ocasión, ¿ya? Entonces, normalmente la distribución normal, valga la redundancia, se define de la siguiente manera. La distribución normal que está ¿cómo se dice? Implementada dentro de las bibliotecas de Python tiene las siguientes características. Tiene media cero, es decir, la mayoría de los datos están alrededor del cero, y desviación estándar 1, ¿ok? Entonces es algo de este estilo. ¿Ya? Mil disculpas por los gráficos, chicos. Entonces, la media indica el valor medio de los valores, el valor central a partir del cual la distribución ¿cómo se llama? Se grafica, ¿ya? Entonces, la mayoría de los valores están alrededor de este valor promedio, ¿ok? La desviación estándar te da una medida de qué tan ancha es la curva, ¿ya? Si tú tienes una desviación estándar, por ejemplo, digamos 10, ¿ya? Por ejemplo, o 15 como sale acá, poniendo un ejemplo, eso lo que te está diciendo es que la curva es mucho más ancha, es decir, sería algo de este estilo, ¿ya? Mientras que una desviación estándar pequeña, por ejemplo 0,1, lo que te está diciendo es que es mucho más angosta esta curva. Espero que se vea alguna diferencia entre las curvas. Creo que la hice muy parecida a la desviación estándar. Así. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la media lo que te dice es alrededor de qué números se están moviendo los valores al azar, y la desviación estándar te dicen qué tan dispersos están los datos de la media, ¿ya? Cuando tienes una desviación estándar pequeña, quiere decir que la mayoría de los datos están muy cercanos a la media, ¿ya? Y cuando tienes una desviación estándar grande, quiere decir que los datos están muy dispersos entre sí, es decir, se alejan mucho de la media. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, les dicen que el sueldo promedio de un chileno es de 500 lucas, por ejemplo, eso quiere decir que, por supuesto, esa es la media,
pero hay que mirar también el dato de la desviación estándar, porque puede ser que efectivamente las 500 lucas sea la media de sueldo de un chileno, puede haber un montón de gente ganando 40 millones de pesos, o sea, una cantidad de gente ganando mucho dinero, 40 millones de pesos, 50 o incluso más dinero, y mucha gente ganando 100.000 pesos, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo un tanto extremo, ¿ya? Es como la persona que pone la mano en el horno y el pie en una cubeta de hielo y en promedio está bien, ¿ya? Esa es como la idea. Por eso es importante cuando uno, por ejemplo, lee noticias o ve datos en general, no solo quedarse con el dato de la media, sino que también es muy importante saber cuál es la desviación estándar para saber qué tan representativos son los datos de la media, ¿ok? Bueno, yo y mi ejemplo. No sé si habrá quedado claro hasta ahí. Javier, mira, la pregunta, como es un poquito fuera de contexto, ¿te parece si la conversamos como hay una parte de ejercicio, la podemos conversar después? ¿Ya? Perfecto. Para no perder el hilo, disculpa. Entonces, nuevamente, vamos a venir acá. Entonces dijimos que lo que está implementado acá, en esta parte, es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, que tiene más o menos una forma de este estilo, ¿ya? Pero nosotros queremos lo siguiente, queremos crear una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Entonces, bueno, definimos algunas variables, una para la media, otra para la desviación estándar, y a partir de esta fórmula, nosotros estamos generando datos que lo que hacemos en vez de que tengan media 0 y desviación estándar 1, ¿ya? Estamos generando 2000 datos, por supuesto todos los datos que se generan acá tienen media 0 y desviación estándar 1, pero lo que estamos haciendo es primero, al multiplicarlo por esta desviación estándar que definimos acá, primero estamos extendiendo la curva, estamos haciendo que estos datos sean más anchos, y al sumarle la desviación estándar, lo que estamos haciendo es desplazarlo desde el 0. Ahora lo que estamos haciendo es, ¿dónde puedo dibujar esto? Por acá. Estamos moviéndola desde el 0 hasta la posición 100, ¿ya? Y acá, por lo tanto, esto tiene media 100 y desviación estándar 15, ¿ya? Insisto, para que esto les haga un poco más de sentido, tendrían que revisar cuál es la fórmula matemática de la distribución normal y la verdad que ya sería mucho, ya tendríamos que hacer ya un capítulo completo de matemáticas para meternos en eso. Así que no quiero que se pierdan en eso, no es lo importante. Estamos generando datos de ejemplo que lo único interesante que tienen es que tienen media 100 y desviación estándar 15. Es decir, son datos aleatorios. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, en la variable X tenemos nuestros datos con distribución normal. Por fin. Entonces ahora vamos a tomar esos datos y vamos a generar un histograma. Pregunto por última vez, antes de pasar a cómo graficarlos. ¿Hasta acá se han perdido mucho en esta parte? Tampoco es tan terrible que no lo entiendan. Igual quise darle un poquito más de contexto, pero la idea, finalmente, en resumen, estamos generando datos aleatorios con distribución normal, con distribución gaussiana, con campana de Gauss, llámenlo como ustedes quieran, ¿ya? Todo bien al menos, genial, ¿ya? Entonces ahora viene a lo que vinimos, ¿cierto? Que es cómo hacemos finalmente este famoso gráfico de histograma, ¿ya? Entonces, nosotros hay varias formas de dar el rango. Vamos a ver acá solamente la más sencilla, que es, yo tomo el rango en la cual yo tengo valores, ¿ya? En este caso, la variable X, que va a tener un valor mínimo la variable X y un valor máximo. Y yo lo que le digo, a partir de una variable, voy a crear una variable que se llama número de bins, num bins.
que lo que me va a decir es, toma el rango desde el valor mínimo hasta el máximo y divídelo en casillas. Esto tiene la siguiente idea, miren. A ver si puedo dejar un poquito más de espacio. Imagínense que tenemos acá una recta numérica que va entre el 0 y el 1. ¿Ok? Entonces yo les digo, divídanme ese rango de números en 10 partes. Bueno, ustedes van a decir sencillo, acá 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, ¿cierto? Hasta el 0,9. Facilísimo. Entonces fíjense que ahora ya por el solo hecho de haber partido desde el 0 al 1 y dividir ese rango de números en 10 partes, podemos hacer el conteo que hicimos recién. Es decir, yo podría preguntar cuántos números, cuántas mediciones yo tengo entre el 0 y el 1. Perdón, entre el 0 y el 0,1 y contarlas, que si yo acá hay 2. ¿Cuántas mediciones hay entre el 0,1 y el 0,2? 5. ¿Cuántas mediciones hay entre el 0,2 y el 0,3? 10. ¿Ya? Y cada uno de estos números me va a indicar cuánto es el alto de la barra del histograma. ¿Ok? Entonces, para este caso en particular, lo que estamos diciendo es, a partir del X mínimo, es decir, por ejemplo, imagínense que tenemos mediciones entre voy a inventar un número, entre el 50 y el 200, ¿ya? Imagínense que eso es dentro de los datos que están guardados en X, tenemos números que van desde el 50 y el 200, ¿ya? Entonces imagínate que decimos, divídelo en 3 partes, ¿ya? Voy a ver, un número más... No, está bien, pues 3 partes. 50, 100, 150 y 200, ¿ok? Entonces acá tenemos la primera parte, segunda parte y la tercera parte. Lo dividimos en 3 partes. ¿Ok? Entonces, como ahora dividí este rango de números en 3 partes, yo puedo hacer el conteo, ver la frecuencia de los datos. ¿Cuántos de los datos están en este rango entre el 50 y el 100? Imagínate que hayan 100, por ejemplo. ¿Cuántos datos hay entre el 100 y el 150? 500, por ejemplo. ¿Cuántos datos hay entre el 150 y el 200? 100 de nuevo. Y estos números ahora van a indicar cuánto es el alto de cada una de las rayas del histograma. Entonces, lo que vamos a decir utilizando esta variable es que el rango lo divido en 50 casillas. Y cada una de esas casillitas va a ser la que yo me va a servir para realizar el conteo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya ahora por fin tenemos todos los elementos que necesitamos para nuestro histograma. ¿Cómo se hace esto? Por supuesto, todo lo que ya hemos visto para graficar cosas se mantiene. Tenemos que crear una figura, que es nuestra hoja de papel. A la figura tenemos que indicarle que vamos a crear un gráfico. Lo podemos hacer con add_subplot. Y a partir de esta variable, que es la que está referenciando a nuestro gráfico, vamos a crear un gráfico, que en este caso, el gráfico de histograma, se representa con la palabra hist. ¿Y cuáles son las entradas para un histograma? Son básicamente 2, ¿ok? Las mediciones que nosotros tenemos y el número de bins. ¿Cuántos, el rango numérico, en cuántas partes lo vamos a dividir para realizar el conteo? ¿Ya? Por lo tanto, ya con estos dos datos, tenemos todo para generar el histograma. Por supuesto, a partir de este punto, nosotros podemos agregar un montón de opciones sobre el histograma y sobre los gráficos. Por ejemplo, una de las opciones que normalmente se utiliza es este de acá, que aparece que es Density. Density es una opción que se utiliza para indicar que los datos van a estar normalizados. ¿Qué quiere decir que estén normalizados? Que si yo, en este caso, sumara todas estas alturas, el número de esa suma, de todas esas alturas, debería darme 1. ¿Ya? Si nosotros contamos normalmente, imagínate, este es el histograma, contando normalmente a lo mejor nos van a dar algunos números, qué sé yo,
10, 50, 100 acá, o 1000 ya, 500, qué sé yo. Y nosotros queremos, 10 de nuevo. Y nosotros sumáramos todos estos números, tendríamos que la suma de alturas, es decir, el conteo total, debería darnos, en este caso, 10 más 50 más 1000, bla, 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 ¿cierto? Y esto de acá nos da el número de experimentos, el número de mediciones totales, ¿cierto? Si tú sumas la altura de cada una de estas líneas, que aparece acá, por supuesto nos da el número total de mediciones, ¿ya? Pero puede ser que, imagínate en este contexto de medición de coeficiente intelectual, fuimos a hacer una medición de ¿cómo se llama?, de coeficiente intelectual a el establecimiento A y habían 10.000 personas. Y en el establecimiento B habían 100 personas, ¿ya? Por lo tanto, si yo sumo las alturas, ¿ya?, en cada uno de estos lugares donde yo hice esta medición, voy a tener valores distintos, ¿cierto? Porque en un lado habían 10.000 personas y en el otro 100. ¿Cómo yo puedo hacer que ambos registros, que ambas mediciones sean comparables? Una forma es normalizarlo, es decir, hacer las modificaciones necesarias para que la suma de estas alturas no sea el número total de mediciones, sino que sea un número fijo. Y en este caso, por lo general, se decide que ese número fijo sea 1, ¿ya? De la misma manera que la suma de las probabilidades de un evento tiene que dar 1, ¿cierto? Que eso lo han visto probablemente en la enseñanza media o algunos de los ramos de matemática que han visto ahora. Entonces, básicamente lo que está diciendo esto, density igual to, es indicar que se están normalizando cada una de las alturas del histograma. Es decir, que si nosotros sumáramos cada una de esas alturas, el resultado final daría 1. ¿Ok? Entonces, por fin, finalmente, bueno, por supuesto, podemos agregar títulos, label para cada uno de los ejes, etcétera, las cosas que ya hemos visto. Si nosotros finalmente mostramos este gráfico, vamos a ver algo de este estilo que, fíjense, justamente tiene una forma muy parecida. De hecho, la voy a marcar por si no la ven. Me quedó pero maravilloso. ¿Ya? Tiene una forma parecida a la campana de Gauss, a la distribución normal, etc. ¿Sí? Perfecto. ¿Quieren ver vía cada consulta de cómo queda sin el true? Por supuesto. Dame un segundo, déjame borrar esto. False. Fíjate que ahora en el eje Y aparecen los números completos, los conteos, ¿ya? Antes habían puros números que eran menores que 1, porque toda la suma de alturas perdón, tiene que dar 1. Pero ahora, como quitamos la restricción, lo que mostramos es el conteo propiamente tal. ¿Ok? Chicos, hasta acá dudas. Yo pensé que esta clase iba a ser tremendamente corta y salió mucho más larga de lo que pensé. No sé si hay alguna otra duda. Algo que no se haya entendido. Hay mucha info. Sí, yo entiendo que hay mucha información. Pero insisto, primero, lo importante de acá, primero son los conceptos de figura y de gráfico en sí, ¿ya? Porque a partir de esos conceptos después tienen que ir viendo cuáles son las opciones adicionales que pueden agregar a su gráfico, ¿ya? Lo de la distribución normal es solo un ejemplo para lo del histograma. Sí, es un ejemplo. La idea, como te digo, era primero generar datos para mostrarlo a través de un gráfico y después graficarlo, ¿ya? Entonces, el tema de la distribución acá simplemente lo que hace es generar datos con algún sentido, ¿ya? Eso es todo. Entonces, primero, mantengan bien los conceptos de figura y de gráfico y de subgráfico, que lo vimos en la última clase. Y a partir de eso, vean más o menos qué cosas pueden generar con los gráficos. De hecho, acá hay un montón de documentación que pueden ir viendo en la página de Matplotlib. Si ustedes se meten a Gallery, pueden ir viendo ejemplos de cosas que pueden hacer con sus gráficos.
Entonces, una vez que ustedes ven que se pueden hacer con sus gráficos, lo único que tienen que preguntarse es cuál es la función o las funciones que me permiten hacer eso. Y eso es todo. Y vuelvo a insistir, yo personalmente no me las sé de memoria. Cuando tengo que hacer un gráfico, por lo general, me voy acá a esta página y veo algún gráfico que haga algo relativamente parecido a lo que quiero hacer y a partir de eso yo voy trabajando. ¿Ya? Así que en ese sentido está, no es necesario que ustedes memoricen las cosas que hemos visto acá. ¿Ya? En la página de aula, en la sección de ejercicios hay subida un conjunto de ejercicios, que son los que tengo yo acá, en relación a Matplotlib, para que ustedes practiquen. Como siempre les recomiendo, porque están las soluciones, que traten de hacer los ejercicios sin ver las soluciones para que les sirva de práctica, ¿ya? Así que bueno, quedan 20 minutos más o menos, los dejo trabajando, así que, y por supuesto yo voy a ir contestando consultas en las medidas que aparezcan. No sé si hay alguna otra consulta hasta acá. ¿No hay más consultas? Denme feedback positivo. ¿Se ha entendido bien hasta este punto? No quiero llevarme susto después en el control. Genial, genial chicos, me alegro que estén entendiendo bien. Ya, entonces, bueno, para que no se junte mucha grabación, voy a parar la grabación ahora para que quede después subida. Entonces, vamos a parar acá el compartir pantalla y vamos a parar la grabación para aquellos que lo ven en diferido, ¿ya?